Bueno, el silencio también es un decir, decía Hugo Tomei en una parte de sus alegatos. También el silencio fue el pacto que hicieron los 8 acusados luego de matar a golpes a Fernando Báez Sosa. Vamos a estar esperando el 6 de febrero el veredicto, la sentencia. Esto es un tiempo de espera, un tiempo de preparación para el tribunal, que escuchó los alegatos día 1 y día 2 y bueno, y ahora tiene que deliberar. Pruebas contundentes, peritajes, testimonios, eso fue lo que vivimos en estas últimas semanas. Y finalmente los alegatos tanto de la querella, que pide perpetua para los 8 acusados, como el alegato de la defensa, que quiere absolución, ¿no? Entre ese rango, ¿qué es lo que sucederá? ¿Qué es lo que verá el tribunal? ¿Cómo abordará este veredicto que tanto espera la sociedad? Le quiero dar la bienvenida a Fernando Sicilia, abogado penal. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Entre esos escenarios que planteó Tomei, que los plantea un poco para que, digamos, el tribunal pueda luego expresarse sobre esos diferentes escenarios, ¿cuál es el que a vos te parece más cercano a lo que va a suceder? Yo creo, por el clamor social, que los van a condenar a perpetua. Ahora, desde mi perspectiva, cabría la figura de homicidio simple con dolo eventual. Pero también no entendí la lógica de pedir la absolución, cuando el hecho está probado, y los autores también. Habría que discutir qué papel y qué rol ocupó cada uno, pero no que no participaron, o pedir directamente una absolución. Eso me parece que lleva un poco a la confusión de toda la sociedad, de decir el hecho no está probado. Quizá lo que está mal configurado por la acusación es esto de emprendió, prosiguió y no detuvo el plan criminal. Entonces, ¿qué me estás imputando? ¿Una acción o una omisión? Porque eso sí viola el principio de defensa. Y por eso muchas veces él hace hincapié en esto de la congruencia, no me puedo defender. Pero fue un poco mezclado y después quizás las figuras subsidiarias y alternativas que solicitó para que se apliquen una pena menor tampoco fueron explicadas en forma detallada para que el tribunal pueda tomarlas eventualmente, ¿no? Igualmente, la defensa creo que tiene todo para ganar. Cualquier cosa que le den que no sea perpetua es ganancia para la defensa. Va a ser una victoria para la defensa, pero si es homicidio en riña, ¿vos crees que también sería una victoria para la defensa? Y es un delito de 2 a 6 años contra perpetua, pero la verdad que lo veo muy difícil. Muy difícil que eso suceda. Sí, y también lo que me parece en estos casos, primero te muestra lo que es la justicia argentina, que esto tardó 3 años en ir a juicio. ¿Y cuánto va a tardar? Años. Porque puede haber apelación, ¿no? Sí, acá va a ir a casación. casación, son 8, 10, un año más, meses. Y también es un tema complejo, que es un pueblo chico, debería haber sido integrado por tribunales por jueces de otros tribunales orales, que no tengan tanta cercanía, que no tengan que hacer las compras en el pueblo, que no tengan que llevar a los hijos al colegio. Es un caso claro, muy, porque ahí muy tienen, complejo. digamos, decís, una presión social distinta. Y con respecto a lo que dijo Tomei, de que, digamos, los medios de alguna manera embarraron la cancha y ya los condenaron directamente, y que estos chicos están condenados antes de que salga el veredicto, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, yo no voy a ponerme en el rol del defensor, pero quizás si lo que dijeron en el debate de arrepentimiento lo hubiesen dicho desde el primer día, porque no me cabe duda que no fueron a matarlo a Fernando, pero sí, obviamente, por eso digo que fue con dolo eventual. Si esto lo hubiesen hecho desde el primer día, quizás la sociedad estaría mucho más conforme y hoy ni estaríamos discutiendo y debatiendo de esto. Y desde ese lugar me voy a adelantar y voy a pedir la absolución de los imputados, porque el hecho no está probado. Los acusadores probaron otro hecho. Sicilia, los acusadores probaron otro hecho. El hecho no está probado. No hay dolo, dice. Claro, ¿En qué se basa? Lo que hablaba al principio, de que no describió el rol de cada uno, no probaron el dolo. El dolo no se puede presumir. El dolo, como todo juicio, requiere una certeza. También tenemos que probar esa existencia del dolo homicida, que es lo que ahí disentíamos con el doctor. Porque yo puedo decir como abogado, bueno, esto ya pasó, salieron, pero nunca tuvieron este resultado muerto. Entonces quizás confiaron en que el resultado no iba a pasar. Lo que no se termina de entender es si lo que está pidiendo es una nulidad, porque la requisitoria de elevación a juicio era por un hecho y después en el alegato se describe otro hecho, y por eso entiendo que pide la absolución. Como que fue como una nulidad lo que trató de plantear. De hecho, después le corrieron vista a la Fiscalía y a la querella, a los particulares damnificados, por este planteo que realizó Tomei, que fue
fue ¿Qué elípticamente quiere una decir nulidad. para el común de nosotros que le corrieron vista? Para contestar, cuando se presenta una nulidad, la nulidad es de orden público, entonces tiene que contestar la Fiscalía, que es guardián de la legalidad y la objetividad. Sí o sí tiene que contestar y después el tribunal define si le hace lugar a la defensa o le hace lugar a la Fiscalía, que en este caso las nulidades son hiperrestrictivas y creo que entendieron la acusación. Quizás por eso este silencio, este llamativo silencio durante los 3 años, porque, vuelvo a decir, no explicaron el rol de cada uno, que los 8 hicieron todo, deja algunas cositas que desear. Obviamente no se puede escribir. También sí, el homicidio en riña, un poco como decía el doctor, todos los golpes produjeron el resultado. Y ahí está el tema de la coautoría. Además coautoría en riña no, desplaza el porque homicidio no en había riña. dos bandos, no había una riña, había una persona que estaba suprimida en el piso, tirada, que le dieron un golpe en la cabeza primero para tirarlo al piso y después muchos otros que le pegaron encima. Claro. Él no se pudo defender. Pero el artículo 25 tiene el componente de la agresión, que no necesariamente tiene que ser dos, que es una agresión, un acometimiento de varios, como en este caso, a una persona. Ahora bien, lo que distingue el homicidio en riña es que no se puede acreditar, ya se ha discutido la constitucionalidad también, no se ha podido acreditar quién propinó el golpe fatal. Ahora bien, con la aparición de la coautoría funcional, esto de, bueno, todos hicieron todo, no importa, todos contribuyeron con su accionar al resultado, todos tuvieron ese plan común que no hay que confundirlo con la premeditación, ese plan de salir a golpear a Fernando y todos con su patada o su trompada contribuyeron al resultado final muerte. Juli. Sí, la consulta pasa por el lado de qué condena podrían llegar a recibir. Ayer Burlando aventuró que sería obviamente condena perpetua para todos, pero ¿usted qué cree que puede llegar a pasar? No, como dije al principio, para mí los van a condenar a perpetua, pero en mi humilde punto de vista esto es un homicidio simple con dolo eventual de 8 a 25 años y ahí se repartirán las responsabilidades de quién actuó. Se le puede dar 25 a Thompson, a Pertossi, a todos los que acometieron contra Fernando y después una participación necesaria a aquellos que supuestamente hicieron la muralla humana. O sea que más allá de los pedidos, el tribunal va a terminar delimitando a cada uno qué le corresponde, que puede haber, vos marcás esto, ¿no? Prisión perpetua para algunos, para quizás quienes hayan estado más cerca de Fernando. Exactamente, quizás después una participación secundaria. Si hay una participación necesaria, también recibirían la pena de perpetua. Lo cierto es que para eso está el tribunal. Las dos partes peticionan y es el tribunal quien tiene que definir. Por eso digo, me parece que quizás le hubiese dado una salida más elegante la defensa al explicar por qué, ¿no? Decir, bueno, pido homicidio en riña, bueno, pido hipertrofia intencional y bueno, pido dolo eventual. Obviamente que uno tiene que peticionar en un tribunal técnico, en un jurado, es muy malo pedir en una técnica de litigación, decir, bueno, si no es blanco, es gris, es verde o rojo, no. Tiene que pedir una sola Tiene que pedir una sola opción. cosa, o es inocente, Abrió el no es abanico, inocente o más o menos ¿no? inocente. Lo que sí, en este caso tenés que configurar y explicarle al tribunal por qué. Pero incluso, como es una defensa, también podría haberse quedado callado, decir, no se ha aprobado el hecho y el tribunal tiene que decir igual. Y los puede inclusive darle una figura menor. Incluso yo escuchaba hoy que a lo mejor él abrió este abanico para que también se exprese el tribunal en cada uno de esos. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no? O sea, que el tribunal por eso se pidió a lo mejor más días, ¿no? Incluso para el veredicto, porque después de este planteo va a tener que trabajar sobre el por qué no de todas esas elecciones. Sí, no hay nada peor, no le podría pasar nada peor al tribunal que Claro. le nulifiquen la condena, porque no está bien descripta la conducta de cada uno. ¿Por qué? Porque todas las partes, alguna de las partes, o quizás ambas partes, va a quedar disconforme con el fallo. Van a recurrir a la casación, que es un derecho constitucional, de que un tribunal superior revise la condena. Lo peor que hay dos opciones, o casa la resolución diciendo, bueno, esto no es así, a este lo absuelvo, a este le doy esto, a este le doy el otro, o la nulifica. ¿Por qué? Porque hay una arbitraria valoración de la prueba y el tribunal no llega a fundamentar cómo llega a la conclusión para aplicar esas condenas. Entonces, se abren esa posibilidad de abanicos y creo que por eso también el tribunal difirió hasta el 6 de febrero cuando esperábamos todo el 31. Sí, una pregunta para Cecilia fundamentalmente. ¿Este pedido de disculpas, este arrepentimiento de los acusados, tiene real utilidad para la estrategia de la defensa o es algo meramente simbólico como para adornar? Porque parece demasiado sobre la hora, sobre todo teniendo en cuenta el silencio que adoptaron todos, ¿no? Los 8 a lo largo desde que ocurrió el hecho. Sí, las últimas palabras realmente, al no poder valorar la prueba, porque no se puede, pues ya el debate está clausurado,
trae los rasgos inquisitivos en del último momento de arrepentirte, ¿no? La prueba confesional, que en el sistema inquisitivo era la reina de la prueba, todavía tiene estos dejos de arrepentimiento, de disculpas, porque muchas veces eso creen que importa en la valoración de la pena. ¿Por qué? Porque si es una pena perpetua no importa como atenuante, porque te puede poner como atenuante, pero es perpetua. Y si es una pena divisible, dicen, bueno, al final se arrepintió, pidió disculpas, entonces lo tengo en cuenta, eso, la corta edad, etcétera. Le doy una pena, no los 25, le doy 20 años. No tiene antecedentes, por ejemplo, ¿no? Eso también. Exacto, sí. Pero bueno, la actitud, como agravante, la actitud posterior al hecho... Fue grave, sí. Es gravísimo, Sí, eso sí, creo que es pero lo tres peor. de ellos tenían antecedentes, y antecedentes de violencia Pero también. ahí está el problema, digo, me parece que al ser un pueblo chico, la madre de uno... En provincia, bueno, doctor, usted me sabe bien, en provincia... Pueblo chico, el Poder Judicial es muy manipulado por la política. Perdón, pero una ¿Cómo cosa puede es la ser que estos violencia, chicos le otra cosa pegaron es a la 20 agresión? personas y nunca tienen ni una probation? Claro. Ni un juicio abreviado, ni una condena? Porque eso no es antecedente, no tienen antecedentes estos chicos. Bueno, No es que tienen denuncias. siguieron cruzando a lo mejor los límites Ni y un chachá le entonces dieron. hubo un límite mucho más fuerte con la muerte de Fernando. Exacto, pensaron que eran siempre impunes. Ese es Claro. el problema, cuando la justicia no actúa. Pero yo no digo que los lleven detenidos, pero algo tenía que haber pasado, algún tipo de responsabilidad les tendría que haber cabido en algún momento. Vuelvo a decir, una suspensión de juicio a prueba, un tratamiento psicológico, actividades comunitarias, nada, totalmente impunes en Zárate. Está bien, pero eso no quiere decir que esas personas no tenían denuncias previas. Unas últimas palabras de los acusados que parecen muy coordinadas, en la que todos piden o perdón o disculpas, en las que todos niegan el plan, en las que todos le dicen al tribunal que van a acatar lo que ellos decidan, donde no nombran a Fernando con su nombre, de alguna forma lo invisibilizan. Le quiero preguntar a Fernando Sicilia si le sirve para algo a Tomei esto en este último momento del alegato. No, para mí no, me resultó muy forzado y me parece que, vuelvo a decir, no me quiero meter en la labor del colega, pero esta causa podría haber tenido un giro diferente si se salía desde un principio a hacer esto, o sea, a explicarle a la sociedad que no fue un plan criminal para matar, que no lo quisieron matar, que venían con estas conductas, como decía el doctor. Tenemos un derecho penal de acto y no de autor, por más malos que nos parezcan. Yo como defensor puedo decir, bueno, no me representé el resultado, si lo hicimos 15 veces antes y nunca pasó. Ahora bien, me parece que es un poco tardío, me parece que no sirve a la... Eso debería haber sido al comienzo del juicio, hace 3 años, digamos. Me parece que... haber pedido disculpas y sí. perdón y haberse mostrado arrepentido. Sí, porque aparte hay algo que no podemos pasar por alto, porque la sociedad clama justicia perpetua y prácticamente pena de muerte hasta que el derecho penal golpea su puerta. Y ahí la gente se transforma en garantista, porque no son solo homicidios el derecho penal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se transforma Estafas, cheques sin fondos, accidentes de tránsito. Digo, nosotros nos nutrimos los abogados defensores de mucha gente que no son ni homicidas, ni narcotraficantes, ni violadores, ni ladrones. Hay todo un amplio espectro en el que ahí se solicita el garantismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación estricta del derecho penal. Y uno obviamente escucha a la madre de Fernando, yo tengo una hija, a todos se nos parte el alma lo que pasó, pero tenemos que atenernos a la ley. Eso lamentablemente es el imperio de la ley, es lo que sostiene un Estado de Derecho, la República, las leyes, las reglas, lo que ya tenemos escrito. No podemos apartarnos por lo que causa indignación popular, porque te puedo traer 1000 casos que no salieron en los medios. Claro. En ese sentido, haber marcado... Perdón, María. No, está bien. Decía, en ese sentido, haber marcado esto en el inicio del alegato, ¿no? Con el video de Fernando burlando, digo, le pone como esa presión al tribunal, le dice, mira que yo sé que vos estás presionado por la parte acusadora, pero también por la opinión pública. Sí, lo que pasa es que acá no nos podemos... El problema acá es que hubo una guerra de egos en un momento. Digo, yo abriría el alegato diciendo cómo el otro abogado está insultando y el otro le redobla la apuesta y le dice subí el volumen. Entonces Tomei le retruca, vos pediste alevosía con lo que mataron a Cabezas, que vos lo defendiste y ahora te haces el justicia. Entonces, me parece eso que no tiene, eso no tiene nada que ver. Por eso, o sea, él dice que hay que limpiar la justicia de los medios,
videos y de un montón de cosas, pero de repente la ensucia, porque Exacto. trae lo que, un compilado claro, en de vez algo que no de tiene nada que hacer ver con una el juicio. defensa técnica, me parece que se tenía que haber enseñado una defensa técnica, en todo caso mediática antes, y yo no sé si eso lo hubiese reproducido o hubiese pasado si no estarían las cámaras y 1 millón de personas o millones de personas, porque lo hacían muchos por la cámara, por el canal de YouTube de la Corte de Provincia o mismo por los medios de comunicación. Sí, bueno, toda la sociedad está siguiendo este juicio. Julieta. Sí, hay algo muy raro en estas afirmaciones que realizaron los acusados, que son muy distantes de lo que dijeron a horas o minutos de ocurrido el crimen de Fernando Báez Sosa, como que se mandaron mensajes diciendo caducó, utilizando palabras muy desafortunadas. ¿Eso también no pesa en la credibilidad de lo que dicen, digo, en este pedido de disculpas y demás, además de los tiempos, ¿no?, que deberían haber sido antes? Sí, obviamente estos 3 años de introspección que deberían haber hecho quizás lo llevan unas disculpas sinceras, un arrepentimiento. Vuelvo a decirte, quizás yo no creo que lo hayan salido a matar, pero sabían que podían hacerlo y no les importó. Sabían que entre todos esos matones, entre mucho, ataque cobarde, vil, sabían que podían llegar al resultado. En esta introspección se podrían haber arrepentido, pero el arrepentimiento tampoco creo que juegue mucho a favor de los imputados y fue muy duro y estructurado incluso, ¿no? Ni siquiera mirando a la familia del fallecido. Me parece que eso tampoco fue más pidiendo clemencia al tribunal que un arrepentimiento verdadero. Así lo escuchábamos a Burlando, ¿no? Que como decía Tomei, lo que hace es estar cerca de los medios y utilizar esa destreza que tiene, ¿no? ¿Está permitido? ¿Es ético? ¿Es algo que debe suceder? Hoy alguien me decía que está dentro de la ley, digamos, la publicidad de los hechos, la publicidad de un juicio, porque en realidad la sociedad lo tiene que conocer, lo tiene que saber. También los medios lo tienen que comunicar, porque es una manera de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero no sé si se puede escuchar a Tomei decir esta crítica sobre Burlando. No, el tema, yo he visto de todo en este mes, vi colegas sentados en los canales criticando la actuación, de Burlando, sea de Burlando, sea de Tomei. El derecho es una ciencia social, es dinámica, es interpretativa, no es una ciencia exacta, no es 1 más 1, no son 2 en derecho. Y por eso está la revisión, porque por ahí de acá se van con perpetua y quizás en casación no es lo mismo, son interpretación. Esto con métodos normativos hay que meterse en la cabeza de los imputados. ¿Qué quisieron hacer? ¿Por qué lo hicieron? ¿Tenían la intención? ¿Tenían la voluntad? ¿Esa voluntad estaba dentro del conocimiento de que lo podían hacer? ¿O fue un tema aparte? O sea, todos esos conceptos y esa construcción normativa se hace a través de esta dinámica que tiene el juicio oral. La ética, los juicios son orales y públicos. Todos los juicios pueden ser transmitidos, todas las personas pueden acercarse a ver un juicio oral y público. Claro, y tiene esa por eso es público. Claro, ¿no? Y tiene la maravilla de la inmediación, que es la que nosotros, cuando venimos a hablar del juicio, no tenemos. Y que sí tienen los jueces. Fíjate, es tan interesante la inmediación, la apreciación que tienen lo hablábamos la otra vez, de los testigos, que es lo único que no puede revisar casación. Sí porque está grabado. Pero cuando no está grabado y era por actas, podés la revisar apreciación todo. que tiene, vos decís, la apreciación que tienen el tribunal a medida que va viendo desfilar y escucha a los testigos. Exacto. Que es algo que no puede hacer casación, pero en este caso sí porque está grabado. Exactamente, claro. Pero eso es lo importante. Por eso muchas veces cuando hablamos, nosotros nos nutrimos, las testimoniales no las vimos. Nosotros nos nutrimos de las informaciones que nos daban los medios periodísticos. Entonces había que tener mucho cuidado cuando se habla o se critica la tarea de un colega. Y la cuestión ética de decir este hizo mal, este hizo bien, mientras se mantenga en los límites de yo lo probé, vos no lo probaste, está bien, son las reglas del juego. Y las cosas que no están probadas, que él insistía con que, por ejemplo, el plan de matar, decía Tomei, no está probado. Después dice, se fueron a comer, si hubieran sabido que lo hubieran matado, no hubieran hecho eso. Y después con el tema de la nulidad en el proceso en cual fueron tomados los teléfonos. Ellos los entregaron, pero nunca les advirtieron, los liberaron con clave. Ese es un tema, hay 2 cuestiones. Sí, el tema no puede ser si tenían reconocimiento facial o si fue con clave. Porque una cosa, vos podés ser objeto de prueba, pero nunca sujeto de prueba, porque estás jugando dentro de la autoincriminación y eso sí es nulo. Ahora, si vos la entregás voluntariamente, no hay problema. Lo que sí también hay que ver y hay que tener también en mano es si
A vos te ofrecieron hacer una pericia, es obligatorio que te notifiquen de una pericia y vos tenés la posibilidad y la potestad de ofrecer peritos. Si vos no lo hiciste, entramos a lo que es la teoría de los actos propios, no reclames lo que vos no hiciste, que el derecho actúe. Si a vos se te ofreció presentar perito, vos no lo hiciste, después no me traigas un perito por la ventana a cuestionar esa pericia que vos oportunamente no controlaste. Es lo que no hizo Tomei al principio porque sabía quizás que no tenía la posibilidad de hacerlo. Claro, ¿no? Lo hizo después defensas... para meter duda en los últimos días de los testimonios, ¿no? Claro, pasa con la rueda de reconocimiento también muchas veces que el defensor no se presenta para... que eso después poder cuestionarlo, o si no lo confirma. Pero mira, Tomei quiere también una de las posibilidades en este espectro que fue presentando, que fue pidiéndole al tribunal, habló de homicidio en riña, que vos decís que es imposible, pero lo vamos a escuchar y vamos a preguntar a Carmelo qué piensa sobre esta posibilidad de homicidio en riña. Lo escuchamos a Tomei. Fernando, hay algo chiquito que querías decir, pero hacelo cortito que tenemos que ir a otra cosa. Muy corto. Cuando el defensor, justamente lo que se plantea de esto del estado el posible estado de indefensión, cuando dice no, es homicidio simple con dolo eventual, le dejo al tribunal que distribuya los roles. Claro. Y ahí está el problema de defender a los 8. Exacto. Por eso tendría que haberse partido de la defensa, porque decir, bueno, este en todo caso sería coautor, este sería partícipe necesario, partícipe secundario, o absolución, porque no tuvo participación. Entonces lo tira al tribunal. Bien. Esto es lo real, ¿no? Esto es lo verdadero, esto es lo que sucedió, esto es lo que cuenta Graciela, lo que cuenta la mamá de Fernando y lo que dice lo que sentía cada vez que veía a su hijo tirado en el piso, que no podía entrar dentro del video para poder ayudarlo, acompañarlo y que esas patadas fueran sobre él, ¿no? Fernando es contundente la madre, ¿no? Sí, y además eso para el tribunal debe ser... Estas últimas palabras sí deben ser determinantes. No, es durísimo para cualquiera que lo vea, incluso cuando también de unas declaraciones públicas que ni siquiera pudo donar los órganos, fue muy choqueante para todos socialmente. Pero bueno, digo, después con la experiencia que uno tiene, en casos aberrantes y cuando se piden condenas ejemplificadoras, después esto se traspola a cualquier tipo de caso. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las figuras legales que se aplican. Y lamentablemente el juez tiene que juzgar de acuerdo a su saber y entender la lógica y la experiencia. Y quizás para estos jueces es una condena perpetua, puede admitir uno, los dos agravantes o no, un homicidio simple con dolo eventual, pero... Entre esos dos te parece que va a estar, ¿no? Sí, yo vuelvo a decirte, para mí lo van a condenar a perpetua, pero desde mi humilde punto de vista es un homicidio simple con dolo eventual. Bien. Carmelo, gracias Fernando por haber venido, un placer. Muchísimas gracias Carmelo, gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted.